10 de la mañana, 12 minutos en Asunción, Paraguay. Vamos a establecer contacto directo con Federico Franco, expresidente de la República del Paraguay. Expresidente Franco, un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Contento de saludarte a vos, a todos los compañeros de trabajo y a la enorme audiencia en los Estados Unidos y América Latina. Expresidente, quisiera empezar preguntándole sobre esta reunión que hubo con los cancilleres de UNASUR y decirle cuál es su opinión a estas alturas. Más de 20 muertos, detenidos, heridos en Venezuela. ¿Usted cree que puede haber una comisión que propicie y que logre, que es lo que finalmente se quiere, el diálogo entre la oposición y el oficialismo? Yo en primer lugar debo manifestar mi duda respecto a este club de amigos. UNASUR ha demostrado reiterada y sistemáticamente durante todo este tiempo ser un club de amigos. Lo que hizo UNASUR ahora en demorar casi un mes en enviar una comisión demuestra claramente que los petrodólares del dictador Maduro sigue siendo influyente, lamentable y lastimosamente para todos los gobiernos de América Latina. Pero así todo, por supuesto, deseo y quiero para Venezuela y para todo el mundo la paz. Ojalá Dios quiera que encuentren el mecanismo adecuado. Indudablemente el diálogo es fundamental, es la base de convivencia de este mundo occidental para encontrar un acuerdo que favorezca a todos. Expresidente Franco, con los buenos días para usted. Hace un par de semanas escuchábamos en estos mismos micrófonos al expresidente del Perú, Alan García, y él decía que Venezuela ha comprado las conciencias del mundo. Quizás esta sea la razón por la cual ese silencio se vuelve cómplice ante la situación que viven los venezolanos hoy en día, silencio de los gobiernos vecinos. Pero totalmente coincido. Yo le tengo mucho más miedo a los buenos que se callan, porque de los malos no podemos esperar gran cosa. Por eso coincido con Gandhi que el silencio de los buenos es mucho peor que la indiferencia de los malos. Ojalá que la actitud de los gobernantes de América Latina pueda cambiar. Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Los casi 15 fallecidos creo que tenemos hasta hoy en Venezuela es una cifra elocuente de lo que está ocurriendo, la cantidad inmensa de personas golpeadas, accidentadas, traumatizadas, en fin, ni hablar del más del millar de detenidos, los medios de prensa que no tienen libertad de expresión, no hay libertad de comunicación, no hay derecho a la información, nadie puede disentir. Y entonces estamos hablando clara y terminantemente de una dictadura. Maduro ha demostrado ser un dictador y se ha de alguna manera justificado con sus petrodólares para comprar la conciencia de América Latina. Pero todo eso tiene su límite. Expresidente Franco, voy a retomar lo que usted me dijo hace un momento, denunciando a este grupo de amigos que usted llama de UNASUR. Se maneja con criterios políticos, económicos, por esto de los petrodólares, como nos ha dicho que son mucho más importantes que cualquier decisión o arreglo para bien, para los derechos humanos. Amplíenos un poco esta denuncia. Y también quiero preguntarle si usted ha hablado de esta política internacional, de que ha habido mucho silencio de la política internacional con respecto a la situación de Venezuela, que ya lleva un mes y no sucede nada. Bueno, yo soy médico de profesión. El médico hace diagnóstico por signos y por síntomas. Los síntomas son muy subjetivos. Depende mucho de la interpretación del cristal con que uno mire. Pero hay signos que son evidentes, que son contundentes. Hay signos que de por sí hablan y valen mucho más que 1000 palabras. En ese sentido me remito en primer lugar al silencio de todos los gobiernos de América. En segundo lugar, al hecho de no someterse a la jurisdicción de la OEA, que es el organismo rector con mayor experiencia, con mayor gimnasia democrática y con mayor experiencia en conflicto. Y en tercer lugar, se demuestra con esto una vez más que UNASUR fue creado sola, única y exclusivamente para que responda a los intereses de Chávez y hoy de Maduro. Repito, me ratifico y reitero con claridad, el subrayado, el entre paréntesis, la negrilla y la comilla es mío. UNASUR es un club de amigos que se hizo para defender los petrodólares de la dictadura que hoy gobierna Venezuela.
Ahora, expresidente, si vamos a esos signos que usted está hablando, que estamos compartiendo con los televidentes, y si le damos un chance de buena fe, de creer en Nicolás Maduro, ¿qué signos tendría que tener la persona que maneja los destinos de los venezolanos para poder dar un giro y que se vuelva a creer y que Venezuela tiene un norte? Me refiero, liberar a Leopoldo López, tratar de retornar el tema de la censura a los medios de comunicación, como el caso de NTN 24, que ha sido censurado en territorio venezolano. ¿Serían signos de retomar quizás esa fe en Nicolás Maduro? Perdón, la comunicación no es muy buena y muy entrecortada. Le repito, pregunta, por favor. Claro, expresidente, con mucho gusto. Hablamos de signos. Ahora está mejor la comunicación. Hablamos de signos, ¿cierto? Usted habla de signos. Yo le pregunto si hay algún signo por parte de Nicolás Maduro que permita volver a creer en él, como por ejemplo liberar a Leopoldo López, como por ejemplo regresar la señal de NTN 24 a territorio venezolano, señal que ha sido censurada hace un mes. ¿Serían signos? Claro, son signos. Podemos considerar signos pequeños. Evidentemente lo que Maduro no va a poder hacer es devolver la vida a las personas que fallecieron, pero Maduro debe entender, ojalá que él pueda ver, o sus asesores de este programa, y que vean que NTN, que otros medios de comunicaciones que están cubriendo permanentemente Venezuela, lo que están haciendo es transmitiendo la realidad. Hasta las reinas de Venezuela se unieron para tratar de redimir este país. La libertad de Leopoldo López, la vuelta a la grilla de NTN, la libertad plena a los medios de comunicación, pero sobre todo el sentarse a dialogar en igualdad de oportunidad con los opositores de Venezuela, es lo único que va a ser objetivo y va a ser un signo característico que nos va a permitir a nosotros decir, bueno, esto tienen deseo de revertir esta crítica situación por la que está atravesando. Expresidente, usted también ha instado a que Mercosur debe aplicar su cláusula democrática en Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la cláusula democrática de Venezuela justamente fue hecho a pedido de Paraguay por los años 2000. Se designó en la ciudad de Ushuaia, de ahí el nombre con que se lo conoce, cláusula de Ushuaia. Pero va más. En el año 2010 aproximadamente en la ciudad de Montevideo se amplió y se ratificó esa cláusula. ¿Y qué establece esa cláusula? Que ante la amenaza, atienda bien, ante la amenaza de golpe de Estado en una nación, las fronteras deben cerrarse. Incluso los recursos naturales de este país pueden quedar administrados por países vecinos. Ahora, si Nicolás Maduro, dictador y todo, Nicolás Maduro dice públicamente que hay un intento de golpe de Estado e inmediatamente pasa a identificar a Leopoldo López, a Álvaro Uribe Vélez y al gobierno de los Estados Unidos, yo me pregunto cuál es el motivo por el cual fue tan lenta y rezagada la reacción de los países del Mercosur y del UNASUR con respecto a esta situación de Venezuela. Y me vuelvo a reiterar en mi concepción original. Es evidente que en el América Latina, en el Mercosur y en el UNASUR, las letras, las leyes, los acuerdos, los tratados, lo jurídico queda postergado a un cómodo segundo plano y solo prevalece el interés de los petrodólares. Por eso digo y reitero, UNASUR es un club de amigos, es una colonia de vacaciones donde se pasan viajando y seguramente no se toman decisiones importantes que vengan a beneficiar a los intereses, en este caso, de los derechos humanos que sobrepasan lejos los límites territoriales de una nación. Expresidente, ¿hasta dónde una acción por parte de expresidentes latinoamericanos, y me refiero a Jorge Quiroga de Bolivia, lo escuchábamos hace apenas unos segundos, Alan García de Perú, hace un par de semanas, muchos más, el caso suyo, Federico Franco, Álvaro Uribe de Colombia, que se han unido en una voz solidaria hacia Venezuela, pueden hacer algo? ¿Un grupo de expresidentes podría hacer algo, tratar de mediar, tratar de solucionar? ¿Se prestarían ustedes para que se llegue a algún consenso en Venezuela? Miren, yo le tengo que ser absolutamente sincero. Mi situación particular es un tema de público conocimiento. Yo lo he enfrentado públicamente a Chávez cuando estaba vivo, cuando tenía el poder hegemónico como lo tuvo en Venezuela, y lo hemos criticado. Chávez está demostrado
Me remito en particular a lo hallado en el computador de Reyes, a la autobiografía del presidente Álvaro Uribe Vélez y al libro del actual presidente de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos, en donde hacen relación a la vinculación estrecha que siempre existió entre la FARC y Venezuela. Y ojo, Ecuador también. Y a su vez, la FARC tiene su brazo largo en el país, en el Paraguay, con el EPP. La gente de la FARC negoció la muerte de una ciudadana paraguaya, de la hija del expresidente de la República, el ingeniero Raúl Cubas Grau. En mi país, la presencia de Venezuela nunca fue bien vista por ese motivo, porque está demostrado la relación que hay entre la FARC y la protección que le brindó el gobierno de Venezuela. Chávez y su canciller entonces, Maduro, y hoy Maduro como dictador de Venezuela, continúa. Por ese motivo, a lo mejor mi posición es una posición que no tiene la imparcialidad. Yo estoy absolutamente en contra del ingreso de Venezuela, lo estuve siempre, porque no tiene las cláusulas democráticas que se exige. Y en segundo lugar, está absolutamente demostrado, la relación que tiene el gobierno de Chávez Maduro y de Maduro actualmente con la FARC, y a su vez la relación que tiene la FARC con el EPP, que ha creado una industria del miedo, del temor, del secuestro y hasta del asesinato en mi país. Hablando de esta imparcialidad, no puedo dejar de preguntarle, expresidente, haciendo un poco de historia luego de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, donde usted después sucedió en el cargo, decidieron suspender a su país del bloque arancelario por estar en contra de lo que sucedió. Una delegación de cancilleres de los países pertenecientes a este bloque, que incluía al entonces ministro, al canciller Nicolás Maduro, en aquel entonces, apareció en Asunción el día del juicio político en el Parlamento. Quiero preguntarle cómo tomó usted este actuar de parte de Venezuela. Fue una intromisión grosera. Es lo que le digo, en el caso de Paraguay, donde nadie, por Dios, quiero que me atienda bien, nadie tiene un traumatismo mínimo en la uña del dedo meñique de la mano izquierda. Nadie. No hay un solo caso de golpeado, no hay un solo caso de detenido. Las autoridades que fueron dimitidos del gobierno por mal ejercicio en el cargo salieron e ingresaron las veces que quisieron al país, se presentaron a elecciones, algunos obtuvieron escaños, en fin. Sin embargo, vino una patota, lo de patota es mío, yo me hago responsable, dirigido por Maduro desde Río de Janeiro, donde estaban en una reunión, vinieron acá y Maduro intentó soliviantar a las Fuerzas Armadas, intentándole hacer firmar un documento a los miembros de las Fuerzas Armadas de mi país para que puedan desoír la decisión del Congreso. Si eso no es grosera intromisión en asuntos internos, ¿de qué estamos hablando? Nunca se ha visto que un presidente y mucho menos un canciller extranjero tenga trato con las Fuerzas Armadas de un país. Pues Maduro vino y hizo eso acá. Cuando Maduro dice públicamente que hay un golpe de Estado en Venezuela y responsabiliza a las personas, no reaccionaron los cancilleres de igual medida. Quiere decir que fue desproporcionada la reacción de los cancilleres en el conflicto de Paraguay, donde nadie, repito, tiene un traumatismo mínimo, y sin embargo Venezuela, donde estamos llorando la muerte de casi 15 venezolanos, venezolanas, más de un centenar de heridos y 1 millar de detenidos, sin embargo los cancilleres no tuvieron la misma reacción. Esa es la tremenda hipocresía que tiene anestesiada a los países de América Latina los petrodólares de Venezuela. Señor expresidente del Paraguay, Federico Franco, usted ha sido muy amable con NTN 24 por concedernos esta entrevista. Le deseamos un buen día en Asunción. Muchas gracias, muy amable, y hago votos para que más temprano que tarde se solucione el problema de Venezuela. Deseamos éxito, que Dios bendiga abundantemente a ese hermoso y rico país y por supuesto a toda América Latina. Y ojalá que se solucione el tema en la brevedad posible. Paz y bendiciones para cada uno de ustedes.